Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Quienes habla en mi grupo presentaremos el tema de investigación calentador solar por inducción térmica. Quienes habla es Jonathan Muñoz, junto a mi compañero Yori Ortiz, Luigi Noé y Marco Dávila. La introducción del tema de investigación corresponde al calentamiento del agua que representa entre el 18 y 25% del consumo energético doméstico en países en desarrollo. En muchas zonas rurales y periurbanas del Perú, las familias aún dependen del uso de GLP o leña, lo que genera mayores costos económicos y ambientales. Sin embargo, el país posee un gran potencial de energía solar, especialmente la región andina, donde se registran irradiaciones entre 5 a 7 kilowatts sobre metro cuadrado de día, lo que brinda una oportunidad para implementar sistemas de calentamiento de agua eficientes, económicos y sostenibles. Por ello, este proyecto propone el diseño, construcción y evaluación de un calentador solar de placa plana elaborado con materiales accesibles, permitiendo aplicar los principios de termodinámica y mecánica de fluidos y demostrar cómo los conocimientos teóricos pueden convertirse en soluciones prácticas para las necesidades energéticas. Como objetivo general, nos propusimos diseñar y construir un prototipo de calentador solar de agua de bajo costo que demuestre la aplicación de los principios de transferencia de calor y mecánica de fluidos para abordar la problemática del acceso al agua caliente en hogares de escasos recursos del Perú. Como objetivos específicos tenemos calcular los flujos de calor por conducción, convección y radiación involucrados en el funcionamiento del colector solar. También tenemos analizar el movimiento del fluido por convección natural, que es el efecto termosifón, mediante la ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad. Por último, tenemos determinar experimentalmente la eficiencia térmica del productivo y comparar los resultados con los valores teóricos predichos. Los alcances del proyecto y limitaciones. El proyecto se limita al diseño, construcción y evaluación de un calentador solar de placa plana con capacidad de 5 litros a escala de laboratorio, utilizando materiales reciclados y de bajo costo. Las pruebas se realizan bajo radiación solar natural en Lima. Sin embargo, los resultados pueden verse afectados por la variabilidad climática, la precisión de los instrumentos utilizados, el presupuesto disponible y la pequeña escala de prototipo, por lo que no pueden extrapolarse directamente a sistemas domésticos reales. Como alcance, tenemos que el proyecto busca desarrollar una solución económica y replicable para hogares de bajos recursos en zonas con alta radiación solar, con un costo de construcción menor a 50 soles. Además, permite aplicar de forma práctica los conocimientos de transferencia de calor, mecánica de fluidos y termodinámica, contribuyendo a reducir el uso de combustibles fósiles, disminuir las emisiones contaminantes y mejorar el acceso al agua caliente para fines domésticos y sanitarios. Como antecedentes internacionales tenemos Asha Fein. En el 2003 analizó más de 120 estudios sobre calentadores solares y concluyeron que el uso de materiales de cambio de fase de PCM puede aumentar la eficiencia térmica entre un 15 y un 30%, resaltando la importancia de variabilidad como la absortancia de la placa y las pérdidas de calor. Por su parte, Kumar et al. En el año 2024 reportaron que eficiencias térmicas entre 40 y 58% con letras de placa plana fabricadas con materiales accesibles, utilizando balanzas de energía para evaluar su desempeño. Finalmente, Hernández Mena et al. En el año 2023 demostraron que las tuberías plásticas pintadas de negro son una alternativa viable y de bajo costo, alcanzando una eficiencia energética promedio de 48,3% y una eficiencia exargética de 12,7%, resultados que respaldan el diseño y la evaluación del proyecto de prototipo desarrollado. Como antecedentes nacionales tenemos a Flores Mamani y Cáceres Huanca. En el año 2023 determinaron que los colectores solares fabricados con tuberías de PEAT negro alcanzan una eficiencia térmica de 54,2% con un costo de 38,5 soles, demostrando su viabilidad para proyectos de bajo costo en el Perú. Asimismo, Mendoza y Torres en el año 2024 validaron el funcionamiento de un calentador solar termosifónico de 8 litros, capaz de elevar la temperatura del agua de 20 grados a 53 grados en 120 minutos, confirmando la eficacia de la circulación natural por termosifón. Finalmente, Quispe Guaita y Mamani Quispe en el año 2023 identificaron que el color negro del absorbedor con una inclinación de 35 grados y el uso de una cubierta transparente son factores claves para mejorar el rendimiento térmico.
logrando incrementos de eficiencia de hasta 62%, resultados que sirvieron como base para el diseño de impresión de prototipo. Muchas gracias, hasta aquí. Doy paso a mi compañero. Buenas noches. Continuando con la exposición, la base teórica contiene la transferencia de calor, que es el proceso de intercambio de energía térmica entre dos sistemas o regiones en virtud de una diferencia de temperatura. Existen tres mecanismos fundamentales de transferencia de calor. Primero tenemos la conducción, que es la transferencia de calor desde una zona de mayor temperatura hacia otra de menor temperatura a través de un material sólido o un fluido en reposo. Este proceso se describe mediante la ley de Fourier. El flujo de calor por conducción es igual a menos la conductividad térmica del material multiplicado por el área de sección transversal perpendicular al flujo de calor. Y esto multiplica a la gradiente de temperatura. En el calentador solar, la conducción ocurre a través de la pared de las tuberías y de la placa absorbedora. Luego tenemos la convección, que es la transferencia de calor entre una superficie sólida y un fluido en movimiento. La ley de enfriamiento de Newton establece que esta se obtiene multiplicando el coeficiente convectivo de transferencia de calor por el área de la superficie, y todo esto multiplica a la temperatura de la superficie menos la temperatura de fluidos lejos de la superficie. En el colector solar, la convección natural es el mecanismo que impulsa la circulación del agua calentada hacia el tanque de almacenamiento. Luego tenemos como tercera la radiación, que es la transferencia de calor mediante ondas electromagnéticas, sin necesidad de un medio material. La ley de Stefan Boltzmann define la tasa de emisión de un cuerpo negro como multiplicando la emisividad de la superficie multiplicado por la constante de Stefan-Boltzmann, y esto multiplica el área por la temperatura de la superficie absorbedora, restando la temperatura del entorno. La placa absorbedora pintada en negro maximiza la absortancia solar y la emisividad. Luego tenemos el balance de energía en el colector solar. Bueno, aquí también se aplica la radiación, que es la energía útil captada por el colector solar. Se determina mediante el balance de energía. Tenemos esta ecuación donde A es el área del colector multiplicado por la irradiación solar global sobre el plano inclinado del colector, y todo esto multiplica al producto de transmitancia de la cubierta por las absortancias del absorbedor. Luego se resta el coeficiente global de pérdida de calor del colector, y todo esto multiplica a la temperatura de entrada del fluido al colector restado por la temperatura ambiente. La eficiencia térmica del colector se define como la relación entre el calor útil aprovechado y la radiación solar excedente. Luego, siguiendo con la base teórica, tenemos la ecuación de Bernoulli y el efecto de termosifón. El movimiento del fluido en el sistema se rige por la ecuación de Bernoulli. Para fluido incompresible y no viscoso, un fluido estacionario. Bueno, tenemos la ecuación donde la P es la presión, luego tenemos la densidad del fluido y la G, que sería la aceleración gravitacional. Como todos ya saben, que es 9,81 metros sobre segundo cuadrado. La V sería la velocidad del fluido y la Z la altura de referencia. La termosifón opera por convección natural. El agua en el colector se calienta, su densidad disminuye y asciende hacia el tanque por flotabilidad, mientras el agua fría y densa desciende desde el tanque hacia el colector, generando una circulación
continuo sin necesidad de bomba. La fuerza impulsadora es la que diferencia de densidades entre el fluido caliente y el fluido frío. En esta ecuación tenemos eh, delta de Z es la diferencia de altura entre el centro del colector y el centro del tanque de almacenamiento. Por último, tenemos la ecuación de continuidad, donde A sub 1 y A sub 2 son las áreas de la sección transversal a los puntos de conducto, y P sub 1 y B sub 2 son las velocidades del fluido con dichos puntos. Esta ecuación permite calcular la velocidad de circulación del agua en las tuberías y colectores a partir del caudal volumétrico medido experimentalmente. Muchas gracias.